milagros, prodigios. Padre Santo, Dios mío, Señor amado, para gloria y honra de tu nombre, porque solamente tuya es y tú no la compartes con nadie. Señor, y a ti te daremos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga, amén, a los hermanos, a los amigos que nos están sintonizando en su programa Camino de Santidad. Saludamos a los hermanos, amén, a nuestro pastor de la Iglesia Pentecostal Río de Agua Viva. Gloria al Señor. Estamos aquí localizados en la 7290 de la 60 calle en la ciudad de Pinellas Park, Florida. Y a Dios damos la gloria de que Dios está haciendo maravillas. Dios está moviéndose de una manera especial, amado hermano, y es cuando nosotros le damos la libertad al Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios, allí también hay la libertad. Gloria al Señor. Y saludamos, amén, nuestro pastor, su amada esposa. También saludamos a los hermanos y a los hermanos que de diferentes lugares, que lunes tras lunes nos sintonizan. Gloria al Señor, de los diferentes estados de Puerto Rico, ¿verdad? Les saludamos de Gloria al Señor de Suramérica. Gloria al Señor. Saludamos a los hermanos que si alguno nos está sintonizando en esta noche, gloria al Señor. De acá, gloria al Señor, amén, del estado de la Florida, en Estados Unidos, amén, gloria al Señor. Le bendecimos en el nombre del Señor en esta preciosa hora, gloria al Señor. Y en esta noche también me acompaña mi amado hermano Javier, que él también estará dándoles palabras de salud. Gloria a Dios. Señor, que el Señor bendiga a cada hermano y amigo que nos sintoniza lunes tras lunes por esta emisora Camino de Santidad, que se transmite desde aquí desde la Iglesia de Dios Pentecostal de Agua Viva en Pinellas Park, Florida. Amén. Nos envía el saludo a cada hermano. Gracias, Señor, por el privilegio que nos permite estar aquí esta noche para hacer su voluntad. Estamos teniendo un poco de dificultad, pero amén. Jesús, vamos a tener una programación en esta noche. Quiero saludar a cada hermano que nos sintoniza en diferentes partes de aquí, de Estados Unidos. Saludo a mi padre en Puerto Rico, que lunes tras lunes nos sintoniza, y a cada hermano que es fiel oyente a esta emisora, y a los que antes están conectados por primera vez, también les enviamos saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que desde ahí, amén, escuchando la palabra que va a ser predicada en esta noche, porque sabemos que va a ser de edificación a cada vida, amén, en esta noche. No importa cuál sea su necesidad, usted puede dejar su petición en el chat, amén, o puede enviar un mensaje a texto al 7275-64-1431, y al final del programa pues estaremos orando por su petición, amén, y usted siéntase en la libertad de ya sea saludo o petición, pues dejárnoslo saber para así, amén, nosotros enviarle saludos desde aquí. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Tenemos un poquito de problema, gloria al Señor, técnico, pero no, ya mismo el nombre del Señor se va a resolver. Y en esta noche vamos a estar predicando bajo el tema la perseverancia. Gloria al Señor. Es el tema perseverancia. Es el tema de esta noche, y vamos a estar dando lectura en el libro de Mateo, capítulo 24. En el libro de Mateo, capítulo 24, verso 13. Y dice la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Repito, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y en esta noche queremos hablar bajo ese tema, la perseverancia. El Señor le está hablando a los discípulos, amados, antes de su partida. Los discípulos le hicieron una pregunta, el Señor le responde a los discípulos, gloria al Señor, y le dijo que en los últimos días se iba a manifestar, como dice aquí, lo primero que le dijo
era que mirad que nadie os engañe, porque vendrá mucho en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mí. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin. Dice, más el que persevere ¿hasta cuándo? A 5 años, a 10 años, a 20, 30, 40 años. No, dice que hasta el fin. Y aquí el Señor le estaba dando un consejo antes de su partida, antes de morir en la cruz del Calvario. Le dio consejo. Y lo primero que le dijo, que tenían que perseverar. ¿Por qué? Porque se iba a manifestar en los últimos días. Y lo estamos viendo. Se está levantando falsos ungidos, falsos maestros, falsos profetas. Estamos escuchando guerras y rumores de guerra. Estamos viendo lo que está sucediendo a nivel mundial, lo que está aconteciendo. Vemos que hay guerra. Amén, amado hermano, en diferentes lugares, en Europa, en Medio Oriente. Estamos viendo, amado hermano, cómo está habiendo brotes de enfermedades, donde le está costando la vida a cientos de personas. Pero una de las cosas que el Señor le dijo bien claro a los discípulos, y también nos los quiere decir a la iglesia de este tiempo, y es que a pesar de que nosotros estamos viendo todas estas cosas que están sucediendo, que están habiendo enfermedades, que estamos viendo la violencia, cómo se acrecenta, que estamos viendo la maldad, amado hermano, cómo se acrecenta cada día, y estamos viendo que están habiendo guerras y rumores de guerra, cómo se levanta, mi amado hermano, los hombres con la injusticia. Estamos viendo, amado hermano, que en los últimos días que estamos viviendo no hay temor de Dios, no hay temor a los hombres. Pero uno de los consejos que el Señor nos dio, y nos dice que nosotros tenemos que perseverar. Dice que tenemos que perseverar. El Señor dijo también en su palabra que en este mundo tendremos aflicciones, pero Él dijo, confía porque yo he vencido el mundo, que en este mundo vamos a tener aflicción. Pero también la Biblia nos dice que cuando aún veamos estas señales, porque estas son señales que el Señor dijo que sucederían antes de su venida. Y esto es lo que el Señor está hablando a los discípulos, y era para que los discípulos no menguaran en la fe. Era para que los discípulos resistieran, era para que los discípulos buscaran a Dios, que cuando ellos vieran esas señales, le dijo, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque nuestra redención se acerca. La iglesia de este tiempo estamos viendo estas señales que Jesús dijo que acontecerían antes de su venida. ¿Cuáles? Las que acabamos de leer, las que acabamos de mencionar. Pero una de las cosas, el punto que queremos tocar en esta noche es el tema de la perseverancia. Y la perseverancia es dedicación, firmeza en las actitudes, en las ideas, en la realización de las cosas. O sea, nosotros vamos a enfrentarnos con tantas y diferentes cosas que nos vamos a encontrar, que en nosotros va a llegar el momento, cómo es la manera que nosotros vamos a actuar, de cómo es la manera que nosotros, amado hermano, cómo vamos a reaccionar frente a las luchas y a las dificultades que como creyentes nosotros enfrentamos día tras día. O sea, y esto es una dedicación y firmeza. Aleluya. Esto es dedicación y firmeza. Para nosotros poder perseverar tenemos que dedicarnos por completo a Dios. Tenemos que entregarnos en espíritu, en alma y en cuerpo. Nosotros tenemos que dedicarnos completamente a Dios y estar firmes. Y la firmeza es estabilidad y seguridad. Que nosotros tenemos que saber dónde estamos parados. Que nosotros tenemos que saber que nosotros, amado hermano, si estamos en el Señor, estamos en Jesucristo, gloria al Señor, como dice en la definición de firmeza, estabilidad y seguridad de las cosas que no se mueve y difícilmente puede caerse. Aleluya. Que cuando nosotros estamos dedicados a las cosas del Señor,
Y cuando hay firmeza, cuando hay seguridad en quien nosotros hemos confiado, en quien hemos creído, en donde estamos parados, que cuando nosotros veamos todas estas cosas no nos pueden mover a nosotros. Estas cosas no nos pueden turbar. Estas cosas no nos pueden confundir. Y por eso es que vemos que hoy en día, amado hermano, hay mucha gente turbada y hay mucha gente confundida. ¿Por qué? Porque no han aprendido a perseverar. No han aprendido a tener una dedicación, no han aprendido a tener una firmeza en las actitudes frente a las situaciones que todos los días están enfrentando. Sabemos que estamos sufriendo ataques de parte del enemigo. Y nosotros, ¿cómo es la manera que nosotros vamos a vencer? Es con nuestra fe. Juan dijo en la primera carta y que la fe es la que vence, nuestra fe es la que vence a este mundo. Las cosas de este mundo, lo que ofrece este mundo, es nuestra fe. Es nuestra fe la que nos hace estar dedicados por completo a Dios. Es nuestra fe la que nos hace perseverar. Es nuestra fe la que nos hace estar firmes en el Señor. Y cuando nosotros vemos las circunstancias, cuando vemos a todo alrededor que estamos viendo, amados, y es que nosotros, cuando vemos las cosas que estamos enfrentando, nosotros nos mantenemos firmes y nos mantenemos perseverando en el camino del Señor. Y es porque, amado hermano, tiene que haber firmeza, tiene que haber una constancia. El Señor, amén, nos deja escrito en su palabra, como lo cita el apóstol Pablo, y lo que citó el apóstol Pablo dijo, que nosotros tenemos que ser constantes en la oración. El cristiano tiene que ser constante en la búsqueda. El cristiano tiene que ser constante en la dedicación y en la firmeza cuando se llega a servir a Dios. Y es lo que nosotros como iglesia hemos perdido, y es la perseverancia, porque hemos pensado, hemos creído que lo que estamos enfrentando es mucho más grande de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas y de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Por eso es que nosotros es importante, amado, de nosotros tener una constancia en la ejecución de los propósitos. O sea, nosotros tenemos que ser constantes. Porque la palabra de Dios dice, como dice Santiago, que hay personas que son traídos como la ola del mar. Nosotros no podemos dudar, nosotros tenemos que mantenernos, por más difícil que veamos la situación, hermano. Nosotros tenemos que, Javier, demostrar dedicación y firmeza, no importando lo que nos está sucediendo, no importando lo que está enfrentándonos, sino que tenemos que ser constantes en la ejecución de los propósitos en las resoluciones del ánimo. ¿Por qué mucha gente no ha podido perseverar en el Señor? Porque han perdido el ánimo. Ha llegado el desánimo a su vida, porque lo contrario al ánimo es el desánimo. Y es lo que el enemigo está atacando a la iglesia en este tiempo, y es el desánimo. Y es el desánimo es el agotamiento espiritual. Es el desgaste espiritual. Porque nosotros, acuérdense, hay desgaste físico. Hay desgaste físico que se necesita meterle suero a la persona. La persona necesita alimentarse con líquidos para poder recobrar lo que ha perdido, las proteínas, todas esas cosas que el cuerpo requiere. La persona necesita hidratar su cuerpo. ¿Por qué? Por un desgaste físico. Y muchas veces viene el agotamiento espiritual, y de la única manera que nosotros podemos rejuvenecernos es en la fe, en la palabra, en lo que Dios ha hablado en su palabra. La palabra dice: creí por lo cual hablé, y estas cosas somos las que hablamos. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos por fe. Nosotros hablamos por fe, hermano, y es la palabra de Dios, es a través de la fe, de la palabra. Dice, porque la fe dice que la fe viene por el oír la palabra. La fe viene ¿por qué? Por la palabra. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, esa palabra se nos mete en el corazón, y esa palabra es la que nos hace mantenernos en la perseverancia. Es esa palabra, la palabra del Señor, la que nos hace estar firmes y constantes en el Señor. Y muchos que han perdido ha sido la constancia, y por eso ha llegado el desánimo a su vida, y no saben cómo enfrentar los problemas, no saben cómo enfrentar las soluciones, y qué es lo mejor y cuál es para ellos la mejor decisión que ellos creen y piensan, es que irse a correr, no enfrentar los problemas.
Y nosotros necesitamos una estabilidad espiritual. La iglesia necesitamos, en este tiempo, necesitamos estabilidad espiritual. No estamos diciendo, amado hermano, que somos de palo, que somos de cemento. No, amado hermano. Nosotros vamos a pasar, claro que sí, que muchas veces nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestra fe muchas veces va a ser sacudida frente a las situaciones, frente a los ataques que el enemigo lanza día tras día, amado, porque es el trabajo de Satanás y es tratar de desanimarnos para que nosotros no perseveremos. Porque si algo trató el diablo a Job fue de que de quitar su fe, la cual nunca pudo. ¿Y qué hizo Job? Que su fe lo mantuvo, que perseverara en Dios. Porque para poder un hombre decir Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, era un hombre que tenía estabilidad y firmeza y constancia en la palabra que había creído. Pero sin embargo, amado hermano, porque muchas veces pasamos por ciertas situaciones, le damos lugar y le damos ventaja al desánimo. ¿Y qué es lo que hace? Que nos sacude. Nos sacude el fundamento. Y nosotros no podemos dejar que nuestro fundamento sea sacudido, amado hermano. Claro que vamos a pasar por situaciones difíciles. Como vuelvo y digo, nuestra fe va a ser sacudida. Muchas veces vamos a ser probados de una manera que gloria al Señor, es una manera bastante dura, es bastante fuerte muchas veces, pero nosotros tenemos que aprender a tener estabilidad espiritual, tenemos que aprender a tener seguridad espiritual para nosotros poder enfrentar lo que nosotros estamos viendo. Y voy a tocar un versículo, tengo varios, pero quiero hablar de alguien, gloria al Señor, para así pasar a mi hermano Javier. Dice en el libro de Marcos, en el capítulo 10, habla de un hombre que se llamó Bartimeo. Dice que entonces vinieron a Jericó, al salir de Jericó, vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Dice, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Dice aquí claramente que dice que Bartimeo se le conoció como Bartimeo el ciego. A Bartimeo lo conoció como el ciego. Y dice aquí la palabra que estaba sentado junto al camino. Dice, mendigando. Y oyendo que Jesús Nazareno comenzó a dar, dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero ¿qué dice aquí? Pero él clamaba mucho más, gritaba mucho más fuerte para ser oído por el Señor. Para ser oído por el Señor. Mientras muchos le reprendían, mientras muchos le decían, cállate la boca, no molestas al maestro. Sin embargo, él perseveró, porque él sabía que él necesitaba un milagro. Amado, las personas que eran ciegas en esa época eran personas que eran desechadas por la sociedad. Para la sociedad los ciegos no servían. Para la sociedad eran un cero a la izquierda. Y se cree, según la historia, que Bartimeo era de una familia importante. Pero sin embargo tenía una incapacidad, y era que era ciego. Y por eso es, amado, que vemos aquí en esta historia que el Señor no da solamente, gloria al Señor, quiere que estemos junto al camino, sino que estemos como hizo Bartimeo, que seguía a Jesús en el camino. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué Bartimeo recibió la vista? ¿Sabe por qué? Porque Bartimeo perseveró. Que aunque lo mandaban a callar, que aunque los reprendían, sin embargo, él gritaba más fuerte. Y usted sabe que muchas veces pasamos por situaciones, y tú sabes con lo que muchas veces nosotros tenemos que hacer es clamar. Y clamar, la definición de clamar dice dar voces, gritar a voz en cuello. Eso es lo que significa clamar, y es gritar a voz en cuello, amado hermano. Y muchas veces no hay palabras para expresar, Javier, cuando nos estamos sintiendo débiles, mientras no tenemos fuerza. Hay palabras que muchas veces nos vamos a tirar de rodillas y no tenemos palabras para decir al Señor. Pero si algo la Biblia dice y nos enseña aquí a través de esta historia, que Bartimeo, mientras lo mandaban a callar, mientras lo reprendían, él más alto, él gritaba, él clamaba, porque él necesitaba un milagro, porque él ya estaba cansado de estar junto al camino,
de ser despreciado, de ser señalado, de ser un cero a la izquierda, de ser marginado por la sociedad. Ya Bartimeo estaba cansado y Bartimeo perseveró y él dijo: yo no voy a permitir pasar esta oportunidad, porque yo sé que este hombre, aunque yo no lo veo, pero yo le creo, porque la Biblia dice, 2 Corintios 5:7, dice que porque andamos por fe y no andamos por vista, amado hermano. Y Bartimeo, que aunque no veía a Jesús, aunque no dice aquí la Biblia que era de nacimiento, era ciego, pero algo sí estaba claro Bartimeo, que aunque no veía a Jesús con sus ojos físicos, por la fe él lo vio, por la fe él recibió la vista, amado hermano. Porque ya estaba cansado estar junto al camino. Y tú sabes que muchas veces Dios no quiere que estemos junto al camino. Dios no quiere que estemos arrinconados. Dios no quiere que estemos cogiéndonos pena frente a la situación, frente a la prueba. Nosotros tenemos que, amado hermano, gritar y clamar al cielo. Y la respuesta de Dios va a bajar. La respuesta de Dios va a ser contestada. Pero ya tenemos que cansarnos de estar junto al camino. Tenemos que seguir a Jesús en el camino. Porque andamos por fe y no andamos por vista. Y algo no tan solamente que Bartimeo recibió la vista, sino que también fue salvo. Alabado sea el Señor. Dice que él entonces, arrojando su capa, porque la capa la usaba de gente de importancia en aquellos tiempos, y le dijo: ten confianza, levántate, te llama. Eso te dice el Señor en esta noche. Ten confianza. Número 1, ten confianza, ten fe. Segundo, levántate. Si estás en el suelo, levántate, te dice el Señor. Ten fe, levántate del suelo. Ya no estás junto al camino, no. El Señor te dice: ten fe, levántate, porque Él te llama. Esta noche Él te está llamando. Esta noche Él quiere que ya no estés allí junto al camino. Él ya no quiere que tú estés más postrado. Él quiere que tú te levantes, que tengas confianza, que tú creas, que tú perseveres, Dios quiere que tú tengas una estabilidad espiritual y que tú tengas una visión espiritual, expectativas de lo que Dios va a hacer contigo. Amado hermano, no permitamos que la prueba, no permitamos que la situación, que el señalamiento, que los ataques del diablo nos quiten la perspectiva, nos quiten la visión espiritual para avanzarnos junto al camino. Lo que Dios quiere es que tengamos confianza, nos levantemos y lo sigamos, amado hermano, que nos despojemos, que arrojemos todo aquello que nos está impidiendo ver la gloria de Dios, todo aquello que nos está impidiendo caminar por fe. Dios quiere que arrojemos la capa. No sé cuál es la capa que te está impidiéndote a ti. Yo no sé cuál es la capa, cuál es el problema, cuál es la situación. Yo no sé si es la duda, yo no sé si es la confusión, yo no sé si son los ataques que el diablo está lanzando, yo no sé si es en tu trabajo, pero Dios te dice que te quiten la capa en esta noche, porque Él te dice: ten confianza, levántate. Él te llama para que ya no estés junto al camino, sino para que lo sigas en el camino. Aleluya, gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Usted puede dar su petición en el chat. Al final del programa estaremos orando. Si tiene petición o algún saludo, amén, hágalo notorio, y hacia el final del programa estaremos orando o enviando los saludos. Perseverancia, amén. El hermano Willy ya dio una definición. Y cuando hablamos de perseverancia, hablamos de constancia, persistencia, duración permanente o muy larga en una cosa. Cuando hablamos de perseverancia, hablamos de la constancia, hablamos de perseverar, hablamos de proseguir. O sea, hablamos de ser constante en algo que hacemos. El Señor le dijo a los discípulos: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Amén. Quiere decir que no se trata del que comienza, sino del que termina. Amén. Porque lo que estaba sucediendo era que muchos fueron los que andaban con Jesús, pero al momento de la hora, del momento difícil, Jesús, amén, vemos que tan solamente se quedaron algunos discípulos, para la hora de la verdad todos se fueron, lo dejaron solo. ¿Por qué? Porque no había una perseverancia. Por eso fue que cuando Pedro dijo: Señor, si me es necesario morir contigo, yo iré. El Señor dijo: Pedro, si tú me vas a negar a mí. O sea, no había una perseverancia en seguir al Señor, porque los momentos duros son los momentos donde se prueba dónde está nuestra perseverancia. En los momentos difíciles que se prueba cómo está nuestra constancia en las cosas del Señor.
en los momentos duros, amén, que se prueba cuando verdaderamente en la posición en que nosotros estamos. Un hombre llamado Pablo, el apóstol Pablo, vemos que el apóstol Pablo padeció y pasó muchas situaciones en su vida como apóstol. Pero uno de los versículos que a mí me gusta está en el libro de Filipenses 3:13, que él dijo: una cosa yo hago, ciertamente olvidando lo que queda atrás y metiendo lo que está de adelante. Aleluya. Cuando el apóstol Pablo está hablando de esto, está hablando con una actitud de constancia y de perseverancia. O sea, lo que el apóstol estaba haciendo, estaba arrojando los sucesos, lo que le había acontecido a él atrás. Él lo estaba arrojando, tirándolo a un lado y extendiéndose hacia adelante. Quiere decir que el momento, amén, difícil, no hizo, amén, al apóstol Pablo detenerse, sino que hizo que el apóstol perseverara y persistiera en lo que había creído. ¿Ven? Porque los momentos difíciles no pueden hacer que nosotros persistamos en lo que hemos aprendido. ¿Ven? En una ocasión el apóstol le aconsejó a Timoteo y le dijo: persiste tú en lo que has aprendido. Quiere decir que cuando habla de persistir, habla de una perseverancia, de una constancia. Entonces Dios quiere que persistamos, que estemos firmes en lo que hemos creído. Entonces el apóstol Pablo dice: mira, yo me olvido de lo que a mí me pasó, porque el apóstol Pablo no se había olvidado que a él lo apedrearon. Él lo habían apedreado, lo habían encarcelado, estuvo, amén, en naufragio, estuvo a punto de morir porque hasta una víbora se le prendió en la mano, amén. Pasó momentos difíciles, pero mira lo que el apóstol dijo: mira, una cosa yo voy a hacer, yo me voy a olvidar lo que ya pasó y yo voy a perseverar caminando hacia la meta. ¿Ves? Porque cuando nos concentramos en las situaciones o en las circunstancias, nos impiden a nosotros seguir hacia adelante para alcanzar la meta. Por eso es que nosotros no podemos concentrarnos en las circunstancias. Nosotros tenemos que concentrarnos, amén, en los resultados. Porque muchas veces no sabemos cuáles son los resultados de las circunstancias que hoy nos están aconteciendo. Pues no nos podemos concentrar en circunstancias, sino en el resultado de lo que estamos pasando, porque todo trae un resultado. Y el apóstol Pablo, amén, aunque había padecido y había pasado todo este tipo de situaciones, él estaba mirando cuáles eran los resultados. Mira, a mí me había pasado todo esto, pero yo estoy mirando el resultado. El resultado será que yo voy a alcanzar la vida eterna, porque después él dijo: mira, yo he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada una corona de vida. ¿Ven? Quiere decir, la perseverancia es algo bien importante en la vida del cristiano. Una de las cosas y uno de los males que estamos teniendo hoy en día es la falta de perseverancia en muchos cristianos. La falta de perseverancia o la inconstancia es lo que impide que tú puedas alcanzar o lograr lo que Dios determinó para ti. ¿Ves? Es lo que muchas veces está de obstáculo, impidiendo que tú puedas seguir hacia adelante, porque muchas veces, amén, muchas veces nosotros ponemos un límite. Y tú sabes que una de las definiciones de límite, Willy, es una línea real o imaginaria. Puede ser que la línea sea real o puede ser que la línea tú mismo la estés creando. Y muchas veces nosotros mismos somos los que estamos poniendo el límite, nosotros mismos somos los que estamos poniendo el obstáculo, porque estamos, amén, mirando, amén, la situación que nos está pasando, y lo que viene sucediendo es que no perseveramos, y ese es el obstáculo que nos impide a nosotros seguir avanzando. ¿Ves? Porque el cristiano tiene que seguir avanzando, tiene que ser constante. El apóstol dijo en el libro de Corintios, 1 Corintios 15:58, estar firme y constante, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Ves? No es en vano lo que estamos haciendo. Muchas personas dicen, porque yo siempre he hablado de este versículo, Willy, porque muchas personas, a veces los que son un poco vagos espiritualmente, o los que a veces les cuesta trabajo mantenerse firme, dicen: no, pero la Biblia dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Yo te puedo buscar bastantes versículos en la Biblia que nos aconsejan a nosotros a estar firmes. Porque una cosa es pensar que estamos firmes y otra cosa es saber que estamos firmes, porque el que confía en Jehová está firme. El que espera en el Señor está firme, y el que está fundado sobre la roca está firme.
y el que está sobre la roca no se cae porque está firme, aunque soplen los vientos. ¿Ves? ¿Y qué dice el apóstol? Estar firme y constante. Habla de una perseverancia. No es que empiece un trabajo, no es que empiece una labor, no es que empiece algo en el Señor y mañana lo deje. No, habla de una perseverancia. Por eso ustedes personas que hoy comienzan con mucho ánimo de que quieren hacer algo para el Señor, pero mañana lo dejan. ¿Por qué? Porque no hay una perseverancia. Hace falta perseverancia para nosotros poder, amén, obtener victoria. Hace falta perseverancia. El hermano William habla de Bartimeo. Bartimeo necesitó ser perseverante en aquello que él quería. A veces queremos que Dios nos use. Amén. A veces queremos que Dios haga cosas grandes con nosotros, pero muchas veces la inconstancia, la falta de perseverancia está impidiendo. Porque Dios quiere hacerlo en nosotros, pero nosotros muchas veces, como dije, estamos poniendo un obstáculo que impide que Dios pueda lograr lo que Él quiere hacer en nosotros, porque la inconstancia no deja. La inconstancia no le permite a Dios obrar, porque Dios necesita gente que persevere. Por eso le dijo a los discípulos, el que perseverare hasta el fin. Mira, no es el que comienza, no es el que, ahí no dice el que dura un poco de tiempo, ahí no dice el que lleva 40 años en el Evangelio. Porque te voy a decir una cosa, punto aparte, experiencia, los años que una persona puede llevar al Evangelio muchas veces no hablan de experiencia. Hablan de experiencia en cuanto al tiempo que llevan, pero verdaderamente a veces no han tenido experiencia verdadera, porque pueden tener 40 años sentados en una banca en una iglesia sin tener experiencia. Y a veces hay personas que llevan un año pero han tenido y tienen bastante experiencia como si llevaran 40, porque no se trata del tiempo, sino de cómo hemos aprovechado ese tiempo. ¿Ves? Entonces tenemos que ser constantes. Una de las cosas que sucede, por eso el Señor le dijo a una de las iglesias, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es lo que sucede? Que aquella iglesia estaba siendo inconstante. Porque yo creo que el amor a Dios no se pierde. Sí llegan momentos que al pasar del tiempo nos alejamos de cosas que dejamos de hacer, pero el amor de Dios está ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces la inconstancia hace a nosotros alejarnos de cosas que hacíamos al principio. Por eso es importante la perseverancia. ¿Ves? La perseverancia es la que te va a llevar a ti a alcanzar la salvación. Porque mira lo que el Señor dijo. El Señor dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué hay que decir? Que la perseverancia es una de las claves. La perseverancia en Dios es una de las claves para nosotros alcanzar la salvación. O sea que si nosotros queremos alcanzar la salvación, si nosotros queremos que Dios, amén, cumpla su propósito en nosotros, nosotros tenemos que ser perseverantes en el Señor. O sea, porque puede dejar su petición en el chat, hermano. Saludos. Hi, hello, ¿cómo está? How are you? In English, Spanish, Italian. Amén. Usted puede dejar su petición para que nos deje saber que se está gozando o que le está doliendo, o puede escribir ahí para saber que le duele. Alábalo. Amén. Entonces, cuando habla de perseverancia, habla de persistir, habla de constancia, habla de seguir hacia adelante. ¿Ves? Una persona que le costó, el mirar atrás, ¿quién fue? A la mujer de Lot. ¿Ves? ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa muchas veces. El mirar atrás habla de inconstancia, y esas cosas son las que hacen que nosotros nos detengamos en el camino y no podamos avanzar. ¿Ves? Son las que matan nuestra vida espiritualmente. Hay que perseverar, hermanos, lo que hemos aprendido. Amén. Hay que perseverar en la sana doctrina, porque muchos han comenzado en la sana doctrina, muchos han comenzado con muchos aires de santidad, pero ¿dónde están hoy? No fueron perseverantes en lo que habían creído, porque esto no se trata, como hablaba con mi esposa el otro día, mi esposa me decía, esto no se trata de tener fiebre de santidad, esto no se trata de tener fiebre de sana doctrina, esto se trata de perseverar en la sana doctrina, esto se trata de perseverar en la palabra, no es comenzar con mucho viento y mucho aire, no, es perseverar, es el que persevera, ahí es donde se prueba el verdadero cristiano en la perseverancia, ¿ves? Pero lamentablemente estamos viviendo el tiempo, amados, que la falta de perseverancia está matando la iglesia de Jesucristo.
Y una cosa que yo tengo es que yo soy bien sincero. Amén, porque a veces somos un poco buenos atacando a las personas de otras congregaciones, de otras denominaciones, pero a veces pues en nuestros propios movimientos pentecostales estamos viendo muchas fallas. Una de ellas, ¿cuáles son? La falta de perseverancia. ¿Ve? Por eso usted ve hermanos que hoy se gozan y mañana están atribulados. Hoy danzan y mañana están aplatanados. Alábalo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no hay una perseverancia. Hoy brincan y mañana se acabó el brinco. No hay una perseverancia. ¿Ve? Porque lo que sucede es que un cristiano bien fundamentado va a tener perseverancia. Y punto aparte, no estoy hablando porque vienen momentos difíciles en los cuales uno no siente ni alabar al Señor y uno entiende eso. Amén. El hecho de que nuestro estado de ánimo no esté como nosotros queremos no quiere decir que estamos siendo inconstantes, que eso nos llega a nosotros los seres humanos. Pero tiene que haber gozo en medio de la prueba. Entonces, lo que sucede es que la inconstancia, amén, muchas veces la inconstancia de la iglesia habla mal a los pecadores. Porque si el pecador te ve sonriente, hoy te ve alegre y mañana te ve atribulado, pues le estás hablando de inconstancia o de falta de perseverancia que no le sirve al Señor. La iglesia tiene que perseverar. Por eso hoy los pecadores no creen en mucha iglesia, porque no perseveran. Hoy las ven bien en santidad y mañana no se sabe, andan con 2 aretes ahí que parecen 2 aros 24, alábalo. ¿Ves? Porque no hay una perseverancia. Tiene que haber una perseverancia en cuanto a las cosas del Señor se refiere, hermano. En esta noche está el tema perseverancia. Y perseverancia habla de no rendirse, de no retroceder, de ser esforzado, de ser valiente. Habla de perseverar en nuestra fe. Habla de persistir en lo que hemos aprendido. Habla de esforzarnos, no importando las circunstancias adversas que nosotros estemos viendo, hermano. Tenemos que perseverar porque nosotros obtendremos el galardón. Si no desmayamos, vamos a cosechar, vamos a obtener el fruto, pero no podemos desmayar, no podemos, amén, mirar atrás, no podemos ser inconstantes. Tenemos que seguir hacia adelante creyéndole a Dios, creyendo a la palabra que Dios nos ha dado, que no importando las circunstancias, si nosotros perseveramos en el Señor, si nosotros perseveramos y persistimos en buscar la presencia de Dios, Dios va a cumplir el propósito el cual Él ha dicho para nuestras vidas. Lo que Dios nos prometió lo vamos a ver, pero tenemos que perseverar. No importa los ataques del diablo, no importa que estemos viendo lo contrario, no importa que se levante lo que se levante en nuestros hogares, que se levante lo que se levante en nuestras vidas. Si nosotros perseveramos, nosotros vamos a ver la gloria de Dios, porque Dios lo ha prometido. Hay promesas en la Biblia y las promesas de Dios se cumplen porque Dios, amén, Dios persevera en lo que Él habla. Dios no es inconstante, Dios no se muda, sino que Él persevera firme en lo que Él ha dicho. Y lo que Dios ha dicho se cumple cuando tú y yo, amén, perseveramos creyéndole a Dios. Hay que perseverar creyéndole a aquel que nos llamó. Hay que perseverar en la palabra que Él nos ha dado. Hay que perseverar creyéndole a ese Dios tan maravilloso que nos rescató de las tinieblas a la luz admirable. A ese Dios que nos rescató, amén, del mundo. Ese es el mismo Dios que quiere cumplir el propósito en nosotros, pero necesita que nosotros perseveremos, que persistamos. Aunque se levante el enemigo como río, pero tú persistes firme. Aunque venga como ola, amén, y azote tu casa, azote tu vida, pero si tú te mantienes firme, sin moverte, y tú perseveras, tú vas a ver la victoria, tú vas a ver la bendición en tu vida, en tu casa, en tus hijos, cuando persevera. Y un cristiano que persevera, el diablo le tiene miedo. Un cristiano que se mantiene firme en la roca, el diablo tiene que huir, porque solamente, amén, son los que obtienen victoria, aquellos que perseveran. Aleluya. Gloria al Señor. Alabado Jesús. Mire lo que dice la palabra en Romanos capítulo 4, verso 17 dice: como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Hablando de Abraham, dice: él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Pero oiga bien, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto,
siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Ese fue la número 1, que no se debilitó. Como decía mi hermano Javier, no es porque llegue el momento de prueba, no es que no confiemos en el Señor, hermano, porque nosotros tenemos fe. Pero la prueba, yo hablaba el domingo en la mañana, la prueba viene, amado hermano, no para confundirnos. La prueba no es para afligirnos. La prueba es para producir un excelente y eterno peso de gloria. Eso es lo que hace la aflicción. Las aflicciones, las pruebas nos ayudan a crecer, a aprender a perseverar en el Señor, porque nuestra fe tiene que ser probada. Y la fe de este hombre, Abraham, en la cual se le llama padre de la fe, dice la palabra que no se debilitó. Que no se debilitó. Algo duro Dios le estaba pidiendo, que sacrificara a su hijo. Claro que sí. Tal vez la fe de Abraham fue sacudida. Pero dice que aquí que él no se debilitó, porque dice según Hebreo, porque él sabía que aún Dios era poderoso para levantarlo aún de entre los muertos. O sea que él no puso su mirada en la situación. Él puso la mirada en aquel que tenía el galardón, amado hermano, de él saber de que él podía recibir de Dios lo que Dios sabía hacer. Y dice aquí la palabra que no se debilitó en la fe. Y en el verso 20 dice, en el capítulo 4 de Romanos, tampoco dudó. De que el pensamiento de dudar hacia Dios viene. Claro que viene el pensamiento de dudar. Claro que sí. La duda siempre va a venir, pero ¿qué tenemos que hacer, amados? Reprender todo pensamiento y llevarlo a la obediencia a Cristo. Porque dice aquí claramente que tampoco dudó por incredulidad. Que la duda tocó la puerta, claro que sí. Pero dice que no fue por incredulidad, porque la Biblia dice que los incrédulos no entran. Amado, de que la duda toque a nuestra puerta por medio de las pruebas y venga a la mente en que Dios no va a poder hacer con nosotros el propósito que Él ha dicho, que Él ya ha señalado. Claro que sí, que va a tocar a la puerta, pero ¿cuál es el trabajo de nosotros? Es perseverar, es creer a Dios, es creer a esa palabra. Porque Abraham, dice la Biblia, que creyó, por lo cual le fue contado por justicia. Le creyó a Dios, aún siendo de edad de casi 100 años. Y la matriz de Sara, gloria al Señor, dice aquí claramente, o por la esterilidad, de la matriz de Sara. Sara no podía dar hijos, pero él le creyó a Dios. Era imposible humanamente que Abraham y Sara tuvieran hijos, pero para Dios todo es posible. Que tu prueba es grande, para Dios todo es posible. Que tu enfermedad para ti es grande, para Dios todo es posible. Porque Él todo lo puede. ¿Qué te queremos decir en esta noche? Que tú tienes que mantenerte perseverante. Que no dudes, pero que no dudes por incredulidad. Y que tampoco, amado hermano, nos debilitemos en la fe. Porque Abraham estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que la fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en Él, en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Nosotros, amado hermano, tenemos que creer, porque esta fe también a nosotros nos va a ser contada para salvación. Las pruebas vienen para hacernos más fuertes. Las pruebas vienen para fortalecernos, no para destruirnos. Las pruebas vienen para nuestra fe ser probada. Las aflicciones vienen, ¿para qué? Para ser de bendición a otro. Amado hermano, para eso es que son las pruebas. Que nosotros le creamos a Dios la palabra. Gloria al Señor. Dice aquí la palabra, estamos hablando de la firmeza. Estás pues firme
en la libertad con que Cristo nos hizo que libre. El hermano Javier tocó el punto ahorita que tenemos que estar firmes. Dice, estar pues firmes. Estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Tenemos que estar firmes. Otro versículo que le voy a dar, y es en Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, está firme. La Biblia nos manda que constantemente tenemos que mantenernos firmes, que tenemos que tener una estabilidad y seguridad en Dios. En quién estamos parados. Pablo sabía en quién estaba parado. Los apóstoles sabían en quién estaban parados, porque Pedro dijo que la piedra angular es Jesucristo, y él sabía en quién él estaba parado. Alabado sea el Señor. Cuando Pedro tuvo la revelación divina de que Jesús era el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, ¿qué le dijo? Le dijo, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No le estaba diciendo sobre Pedro, aunque Pedro significa Petra, que quiere decir piedra, pero lo que Jesús dijo, esa es la revelación, Pedro, que tú tuviste. En esa revelación yo edificaré mi iglesia, porque yo soy la roca. Por eso cuando Pedro escribe la primera carta, él dice que la piedra angular es Jesucristo. En ningún momento se atribuyó nunca a Pedro que él era la piedra, porque Jesús es la roca. Y la piedra y la roca son dos cosas diferentes. Pedro significa piedra, pero la roca es Cristo. La roca es mucho más grande que una piedra. Y por la revelación divina que Dios le permitió revelarle a Pedro, Pedro declaró que Jesús, y sobre esa verdad estaría edificada la iglesia del Señor. De que Cristo era la roca, y es sobre quien Él tenemos que estar parados, y tenemos que estar firmes, y tenemos que tener estabilidad y seguridad en que nosotros vamos a prevalecer frente a las pruebas, frente a las circunstancias de nuestra vida, amado. Porque muchas veces predicamos a Cristo, pero no vivimos a Cristo. Muchas veces predicamos de fe, pero muchas veces no la vivimos. Amado hermano, y Dios quiere que no tan solamente Él quiere que aprendamos lo que es la fe, sino que Él quiere que vivamos en la fe del Hijo de Dios. Nosotros, amado hermano, tenemos que estar perseverantes. Voy un poquito rápido para así pasar a mi hermano Javier, porque el tiempo, amén, nos ha traicionado. Dice en Hebreos 12:1, Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, que nos rodea. Porque asediar significa que nos rodea, amado. Estamos siendo constantemente rodeados por el pecado. La tentación toca la puerta todos los días. Estamos siendo tentados. Estamos siendo tentados por el pecado, amado hermano, por la tentación. Pero dice aquí que tenemos que despojarnos de todo peso, porque ¿sabe lo que hace el peso excesivo? Nos impide caminar. Eso es lo que hace un peso excesivo en nosotros. Y tenemos que despojarnos de todo peso para correr esta carrera con paciencia. Tenemos que despojarnos de todo aquello, Javier, que nos aguanta, que caminar hacia el propósito, al camino, amén, que Cristo ha trazado para la iglesia. Para la bendición que Cristo ha trazado para la iglesia, para las cosas que Dios ya ha prometido para nosotros como iglesia de Él. Tenemos que despojarnos de todo aquello que nos está trazando en el propósito y en la voluntad del Señor. Y también tenemos que despojarnos de todo pecado. La iglesia de este tiempo tiene que despojarse del pecado, de la mundanalidad y de los deseos carnales. La iglesia tiene que abstenerse. Porque el que corre dice que tiene que abstenerse. El atleta que participa, el que corre en esta carrera, Pablo, hablando sobre el atletismo. Porque también en los días de Pablo también se practicaba lo que era el atletismo. Y Pablo compara la carrera del cristiano como un atleta. Que nosotros tenemos que, como el atleta, para correr en una carrera de todo se abstiene, también nosotros tenemos que abstenernos de todo aquello que nos puede contaminar y de todo aquello
cosas son las que la iglesia tiene que escapar, amado, porque hay una gran nube de testigos que nos están viendo, que nos van a señalar si somos inconstantes. Si no somos perseverantes, la gente lo va a ver, como la gente va a ver que somos hombres y mujeres de Dios. Porque dice aquí, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Miren para allá, Cristo sabía lo que a él le venía, porque dice la Biblia en el libro de Mateo que cuando estaba en Getsemaní orando, dice que sus gotas eran como, sus sudores eran como gotas de sangre. Y se cree que por la ansiedad que Jesús le vino en ese momento como ser humano, los capilares se rompieron y juntamente con el sudor comenzó a botar sangre. Pero dice que por el gozo sufrió, que él menospreció, dice aquí, el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Para qué? Por amor a ti, por amor a mí. Para que tú y yo fuéramos perseverantes, porque eres el ejemplo de la perseverancia. Si hay un mayor ejemplo, además de los hombres de Dios, que eres el mejor ejemplo y el mayor ejemplo es Jesucristo, porque de todos los hombres que te hemos hablado, ellos siguieron el ejemplo de Cristo, de su Maestro. De la misma manera la iglesia tiene que seguir el ejemplo de su Señor, tiene que seguir el ejemplo de su dueño, tiene que seguir el ejemplo, amado hermano, del Dios nuestro, el Dios, aleluya, Jesucristo. La iglesia tiene que seguir el ejemplo de él, que tenemos que menospreciar lo propio y caminar al propósito y a la voluntad del Señor. Pero tenemos que despojarnos de todo lo que nos está asediando, de lo que nos está rodeando, para, amado hermano, poder llegar al propósito y a la voluntad del Señor. Y que Dios quiera, amado hermano, levantar una iglesia saludable, una iglesia, amado hermano, una iglesia que produzca en este tiempo. Porque lamentablemente muchos tienen nombre de iglesia, tienen nombre de que viven, pero están muertos. Pero Dios quiere una iglesia llena de poder, una iglesia de manifestación. Porque una iglesia sin manifestación del Espíritu no es iglesia. La iglesia se reconocía por la manifestación del Espíritu y no por la manifestación de las obras de la carne. Y lo que estamos viendo es una mayor manifestación de las obras de la carne que la manifestación del Espíritu. Y nosotros, amado hermano, tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos está asediando y corramos esta carrera con paciencia, la carrera que tenemos por delante. Nosotros tenemos una carrera que estamos a punto de llegar a la meta, y es el día en que Cristo venga a levantar su pueblo, la iglesia, nosotros la iglesia. Pero tenemos que quitarnos el peso que nos impide y tenemos que asediarnos de todo aquello, amado hermano, que nos son atractivos, que nos son de atractivo. ¿Para qué? Para irnos tras las cosas de este mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Amén, ya estamos a punto de culminar, pero usted puede dejar su petición. Al final del programa estaremos orando. Perseverancia. Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, será salvo. Y una de las cosas que dice la palabra, que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y las pisadas del Maestro eran hacia adelante, lo que hablaba de perseverancia. Nunca Jesús caminó hacia atrás o en retroceso en camino hacia la cruz. En camino a ser crucificado nunca caminó en retroceso, sino que siguió hacia adelante, hablando de que aún en su momento difícil estaba siendo perseverante aún a ser crucificado. ¿Ves? ¿Sabes qué? Día tras día nosotros tenemos que perseverar, ser perseverantes en crucificar a este viejo hombre. Hay que crucificar las pasiones, los deseos, día tras día. Hay que darse una vueltita por el Calvario. Amén. Tenemos que darnos una vuelta por el Calvario.
amén, y muchas veces crucificar, amén, los deseos de la carne, crucificar los deseos mundanos, amén, y acordarnos que tenemos que ser constantes en santificarnos, porque la santificación es un proceso, pero el proceso tiene que ser, amén, tiene que ser constante para que puedas alcanzar la santidad, amén, porque la santidad es el estado. Entonces, quiere decir que nosotros día tras día tenemos que crucificarnos, acordarnos que el camino de nuestro Maestro fue hacia adelante, en camino hacia la crucifixión. Voy a leer algo aquí, una anécdota rapidito y terminamos, que me llamó la atención y dice: hay algo muy interesante que sucede con el bambú japonés y que nos enseña una importante lección. Cuando un cultivador planta una semilla de este árbol, el bambú no crece inmediatamente por más que se riegue y se abone regularmente. De hecho, el bambú japonés no sale a la superficie durante los primeros 7 años. Un cultivador inexperto pensaría que la semilla es infértil, pero sorprendentemente, luego de transcurrido estos 7 años, el bambú crece más de 30 metros en solamente 6 semanas. ¿Cuánto podríamos decir que tardó realmente en crecer el bambú? ¿6 semanas o 7 años y 6 meses? Sería más correcto decir que tardó 7 años y 6 semanas. ¿Por qué? Porque durante los primeros 7 años el bambú se dedica a desarrollar y a fortalecer las raíces, las cuales van a ser las que luego estos 7 años pueda crecer tanto en solamente 6 semanas. Además, si en algún punto en estos primeros 7 años dejamos de regarlo o cuidarlo, el bambú muere. Este cuento es similar a lo que nos pasa muchas veces en la vida. En general nos apresuramos y nos ponemos ansiosos si no logramos inmediatamente un objetivo. Muchas de nuestras metas, especialmente las más ambiciosas, requieren tiempo y dedicación. También requiere que creemos nuevos hábitos, lo cual también puede llevarnos tiempo. Muchas veces cuando no logramos inmediatamente nuestros objetivos nos desanimamos y hasta lo abandonamos creyendo que no es para nosotros, que no lo merecemos o cualquier otro pensamiento limitante similar. Imagina un cultivador que deja de regar el bambú japonés a los 6 años y 11 meses. Él mismo va a morir cuando se encuentra muy cerca de salir a la superficie. Un poco más de paciencia y perseverancia hubiera producido muchos frutos en poco tiempo. Así como el bambú requiere perseverancia, lo mismo ocurre en la vida. A veces no vemos resultados por mucho tiempo, pero si nos mantenemos perseverantes realizando acciones cada día que nos lleven a nuestro objetivo, tarde o temprano un resultado se va a manifestar. Y cuando esto ocurra, es probable que veamos todos los frutos de nuestros esfuerzos juntos. Aleluya. Me gustó esta anécdota, ¿usted sabe por qué? Porque dice que ese bambú japonés se tarda 7 años. En 7 años usted no ve nada. Si usted se desespera, usted deja de echarle el agua y se muere. Pero lo que pasa es que se está fundamentando bien, se está formando bien, y luego de 7 años, en 6 semanas, crece bastante. ¿Ve? ¿Qué sucede? Si cerca, cuando está a punto el bambú de darse, el cultivador dice: no lo voy a seguir echando agua, se muere. Mira, muchas veces sucede en nuestras vidas que por no ser perseverantes estamos a punto de cosechar lo que hemos sembrado, pero no seguimos echándole agua, no seguimos perseverando, no seguimos buscando a Dios para que Dios cumpla el propósito, y nos rendimos. Y muchas veces se muere cuando estamos a punto de que se revele y se manifieste lo que está dentro de nosotros. Lo que está por nacer muchas veces lo dejamos morir porque no somos perseverantes, porque nos impacientamos, porque no vemos resultados. Pero cuando tú no ves resultados es porque te estás fundamentando, estás creando raíces que son las que te van a ayudar a mantenerte firme en el mañana. Pero luego, amén, de que tú te fundamentes, tú vas a ver cómo tú creces, tú vas a ver cómo tu ministerio crece, tú vas a ver cómo tú creces espiritualmente, pero tienes que ser perseverante. Tal vez Dios te llamó hace mucho tiempo y tú no estás viendo resultados, tal vez han pasado los años y el llamado que Dios te hizo tú no estás viendo nada, pero tienes que ser perseverante en lo que Dios te dijo, porque tal vez pronto, tal vez te falta poco tiempo para que se revele y se manifieste, amén, lo que Dios determinó para tu vida. Hay que perseverar hasta el fin, hay que perseverar hasta el
decir, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No desmaye, hermano, no desmaye, no nos podemos rendir. Tenemos que perseverar, porque así como el bambú, después de los 7 años, alcanza una altura, amén, bastante alta, así nosotros la alcanzaremos si no desmayamos. No vamos a alcanzar una altura alta, pero vamos a alcanzar el reino de los cielos. Si perseveramos creyendo que Cristo viene, alcanzaremos el cielo, porque Dios quiere que seamos perseverantes en creerle, que Él ha dicho que Él viene a buscar una iglesia, y Él viene a buscar una iglesia que persevera creyendo que Él viene a buscarnos. Él viene a buscar una iglesia que persevera guardándose. Él viene a buscar una iglesia que le crea a Dios. Dios quiere una iglesia que persevere creyéndole a Él. Porque los inconstantes y los que no perseveran son los que no van a ser arrebatados. Pero los que perseveran serán arrebatados del reino de los cielos. Y tal vez no han pasado 7 años, han pasado muchísimos años desde que este anuncio se está haciendo de que Cristo viene. Pero si esperamos un poquito más, vamos a ver la manifestación gloriosa de Cristo cuando nos encontremos con Él en las nubes. Pero tenemos que seguir, amén, echándole agua. Tenemos que seguir cultivando, porque pronto viene Cristo. La lluvia temprana y tardía se acerca. Pronto va a llover sobre nuestras vidas y veremos el fruto y veremos el resultado de la semilla que hemos sembrado. Pronto alcanzaremos el reino de los cielos. Sea Dios bendito para siempre. Señor. A tu nombre, gloria a Jesús. Una de las claves para alcanzar el reino de los cielos es la perseverancia en Dios. La clave para, amén, el éxito en nuestra vida espiritual, la clave para tener una vida espiritual fructífera es la perseverancia. Dios quiere que no dejes morir lo que Él ha depositado en tu vida. Si estás a punto de que se manifieste lo que Dios te prometió, si estás a punto de que se manifieste, amén, aquello que Dios determinó para tu vida. ¿Y por qué no vas a dejar morir? Porque no puedes soportar un poco más. Porque tal vez las pruebas, las luchas y las batallas te agobian. Pero lo que tú no entiendes es que algo momentáneo está produciendo algo eterno. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que Dios te quiere decir en esta noche es que perseveres, porque lo momentáneo va a producir algo eterno, va a producir algo permanente. Pero es cuando tú perseveras creyéndole a Dios, es cuando tú perseveras buscando a Dios, es cuando tú perseveras metiéndote con Dios, es cuando tú perseveras creyéndole a aquel que te llamó, que lo que Él determinó para tu vida, Él lo va a hacer. Amén. Como dice Osea, y conoceremos y proseguiremos en conocerle. Cada día hay que proseguir. Habla de una constancia, una perseverancia. Tenemos que perseverar. No nos podemos rendir ahora cuando estamos a punto de alcanzarlo. Hermano, tal vez tú estás perdiendo la fuerza y sientes enganchar los guantes y rendirte. Pero tú no sabes que estás a punto de ver el resultado de todos estos años. De todos estos años tal vez de batallas, de luchas, de esfuerzo, de momentos duros y difíciles, pero estás a punto de cosechar todas esas cosas que has sembrado. Amén. Porque el Señor ha prometido, amén, y nos ha dicho a nosotros que esto no es en vano, que nosotros vamos a cosechar. Y en esta noche queremos decirte, hermano, que persevere. Persevera hasta el fin. Que tal vez tú no sientes adorar a Dios, pero que tu alabanza persevera, aunque no salga por tu boca, pero que en tu corazón esté la alabanza, como hizo Job, que perseveró no importando su situación. La perseverancia te lleva a la victoria. La perseverancia te lleva a alcanzar lo que Dios determinó para ti. La perseverancia te lleva a alcanzar la salvación. Y la perseverancia en Dios es la que nos va a llevar al reino de los cielos. En esta noche, persevera, hermano. Yo no sé por la prueba, la lucha, la batalla por la cual tú estés pasando, pero en esta noche persevera. Yo no sé qué es lo que está sucediendo en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio. Yo no sé cuál sea la lucha, si es una enfermedad, si es una batalla fuerte, si es un desánimo, un ataque. Pero en esta noche queremos decirte que persevere, porque después de esa prueba, después de esa batalla, tú vas a ver la gloria de Dios, porque la gloria de Dios se alcanza exactamente después de una gran prueba. Sea Dios bendito para siempre. Porque Jesucristo fue glorificado después de haber pasado una gran prueba.
de Dios en tu vida. Tú vas a ver resultados de lo que Dios te ha dicho y ha prometido para ti, para tu casa y para tu familia, para tu ministerio. Pero hay que perseverar no importando las circunstancias, no importando lo que estemos pasando. Persevera, hermano. Yo siento a Dios aquí. Y ya estamos para terminar. Persevera. Persevera. Porque si tú perseveras, tú vas a obtener la victoria. Si tú perseveras, tú vas a ver lo que Dios hace contigo. Ya tienes que dejar la baja autoestima, que es la que muchas veces te impide que tú puedas alcanzarlo. No puedes perseverar porque tú mismo no crees que lo puedes lograr. No puedes perseverar porque tú piensas que esto no es para ti. No puedes perseverar porque tú piensas que tú no eres la persona indicada para hacer ese trabajo. Pero si Dios te llamó, persevera, porque tú vas a ver resultados aunque pase el tiempo. Pero no tengo el conocimiento, Señor. Pero Señor, no puedo hacerlo porque yo no sé hacer esto o hacer lo otro. Dios capacita al que llama. Solamente persevera buscando a Dios, porque Dios se encarga de prepararte. Dios se encarga de darte la palabra. Dios te encarga de enviarte y de ir contigo también. Persevera. Cuando tú perseveres, tú vas a ver la gloria de Dios. Cuando somos perseverantes, vemos las grandes cosas que Dios puede hacer con alguien que persevera. Y en esta noche, hermano, perseverar. La perseverancia es la clave. La perseverancia en Dios es la clave para nosotros alcanzar el reino de los cielos. Y para que lo que Dios determinó para nosotros pueda ser logrado, necesitamos ser perseverantes, firmes, constantes, y dejar a un lado la inconstancia y poner nuestra mirada en el blanco de la soberana vocación. Poner nuestra mirada en la meta. Cuando tú pones la mirada en la meta, créeme que vas a ser perseverante, porque tú quieres alcanzar esa meta, esa corona, ese premio. Y ese premio pronto será entregado en nuestras vidas cuando Cristo venga a buscar. Persevera porque Cristo viene pronto, y persevera creyendo que Cristo viene. Persevera creyendo que Dios lo va a hacer. Amén, gloria al Señor, aleluya. Bendito Jesús. Así que, hermano, pidámosle a Dios que nos ayude a ser perseverantes, hermano. Vamos a pedirle eso a Dios, que nos ayude. Sabemos que estamos pasando por momentos difíciles, por momentos de prueba, pero sepas, hermano, como dice la palabra, que eso va a producir, va a causar, va a ocasionar un efecto en nosotros, y es que va a ser un excelente y eterno peso de Dios. Así que usted que esta noche, amado, reciba fuerza, amado, porque la palabra de Dios es la que imparte esa fortaleza. Así que recibe esta palabra, amado, de parte del Señor en esta noche, y pídale a Dios, hermano, que le ayude y que nos ayude a ser perseverantes. Así que en esta noche damos gracias al Señor y amén, gloria al Señor. Vamos a hacer una oración y nos despedimos. Eterno Dios y Padre celestial, te damos gracias. Te damos gracias por la palabra que tú has hablado en nuestras vidas, hablado en nuestros corazones, y yo sé que también tú has hablado a los hermanos que nos sintonizaron en esta noche. Señor, te pedimos que en esta noche tú nos ayudes, Señor, y te pedimos, Señor, que los días que vengan, Señor, tú nos ayudes a ser perseverantes y llegar hasta el fin, Padre de la gloria. Y que, Dios mío, mis hermanos, tu pueblo, la iglesia, reciba nueva fuerza en Cristo Jesús. Y a ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Este fue su programa, Camino de Santidad. Dios le bendiga. Love.